Exaltado por siempre, Abba. Bendito eres Yahshua HaMashiach. Haré una oración. Padre amado, queremos aprender más de tu bendita palabra, porque en cada verso de tu bendita Biblia, de tu bendita Tanaj, aprendemos muchísimas cosas. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio. Soy médico cirujano. Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. El lema es no hacer jamás negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este capítulo del segundo libro de Samuel. Bendito es el Abacados. Miren qué bonito está ardiendo el incienso. Y para los nuevecitos hago una reverencia, pero la reverencia no es hacia el mueble, no, o hacia el estandarte, no, es que está el nombre del Todopoderoso. Entonces sería una irreverencia que yo pasara así de largo, no, está el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, Yahweh es su nombre. Recuerden que vamos a estar viendo una cita de protección, como se están poniendo los tiempos, antes de cada tema. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. La cita es el Salmo 118, vamos para allá. Salmo 118, por favor, búsquenlo. Y vamos a ver aquí en el Salmo 118, el verso 6. Y esta cita se repite, por así decirlo, en Hebreos, en la carta a los Hebreos. Entonces el Salmo 118, los espero unos segundos, en el verso 6. Salmo 118, verso 6, dice así: Yahweh está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yahweh está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora vamos a ver Hebreos para que vean qué bonito también dice aquí, en Hebreos 13, en el verso 6. Hebreos 13, verso 6, es la misma idea, la misma cita. Hebreos 13, verso 6. Búsquenlo, los espero unos segundos y ahorita vamos a entrar de lleno a estudiar el tema del segundo libro de Samuel. Dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente: el Adón, el Señor, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a volverlo a repetir. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor, el Adón, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Ahora, estas citas son para que tú vayas poniéndolas en una cartulina y las pegues, aunque se tapice toda tu casa, mejor, con puras citas de la Tanaj, de la Biblia. Y de esa manera, pues, cada vez que te levantes, te despiertes, se te levante el ánimo. Cada vez que te vayas a dormir, tengas ánimo y tengas buenos sueños. Así es de que no tenemos por qué temer, no tenemos por qué temer. Bueno, antes de entrar al tema, quiero otra vez dar a conocer los libros. Todos los libros son gratis. Este libro se titula ¿Cómo saber si es uno salvo?, basado a la Biblia. Se te puede enviar por WhatsApp ahorita mismo. De esa manera tú vas a saber qué características tiene un salvo. Otro libro es este libro, Liberación Demoníaca. Es muy interesante, todo está sacado de la Biblia. Y repito, todo el material. No se te va a llegar a mandar el libro así ya maquilado, no. Para que tú le saques copia, lo bajes y ya lo empastas. Este libro es Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Este libro también está bonito porque todo está sacado de la Biblia, no son inventos míos. Este está precioso porque así conocemos bien a nuestro Señor, a nuestro Adón, a nuestro Hacedor. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Este libro lo tienes que tener. Todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Esta es la versión en español de lo que yo les platicaba. Le titulamos así como el libro de la congregación, Gozo y Paz.
Aquí explico qué es la Torah, es de la versión en español, porque también hay versión en inglés, por si tú conoces almas que conozcan, que hablen inglés, ¿verdad? Lo puedes bajar, lo puedes empastar. Vamos a hacer millones de libros entre todos. Claro que sí, sí se puede. Y regalarlos a pesar de la cuarentena, eso no está prohibido por ahora. Por lo tanto, hacerlo rápido, hermanos, porque el tiempo es corto. Permítanme ver una cita que les quería compartir hoy. Bueno, esta cita ya la he dicho muchas veces. Déjenme ver si es la cita correcta con tantos datos. Sí, es Proverbios 11, verso 30. Búsquenlo, por favor. Proverbios 11, en el verso 30. Eso es, Proverbios 11, verso 30. Este verso a mí me llamó mucho la atención cuando el Eterno, por su inmensa compasión, me empezó a utilizar para que vinieran almas a los pies de Yahshua Mashiach. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aleluya. Entonces todos a ganar almas, hermanos. Vamos a volverlo a leer todos juntos allá. Amén. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, si tú sacas las copias de libros, haces libros, eres sabio. Tú vas a llevar almas a los pies de Yahshua y vas a tener frutos. ¿Cuáles frutos? Las almas, las almas. El Salmo 1 es hermoso porque dice: muy dichoso el hombre que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado, que da su fruto en su tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, por eso aquí dice: el fruto del justo es árbol de vida. Bueno, voy a hacer un resumen. Vamos a en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. El segundo libro de Samuel. Y bienvenidos todos, bienvenidos. Quiero que sepan que he estado orando mucho por los hermanos de la congregación Gozo y Paz local, mundial, por todos los Roim, por todos los hermanos y hermanas, por tus niños, y también por los nuevos hermanitos que se van agregando a la Keilah, a la congregación Gozo y Paz a nivel mundial, y también por los amigos y amigas que están conociendo apenas Torah y que ya quieren ser hermanos. Bueno, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Voy a hacer un resumen. Aquí se narra el conflicto entre Joab y Abner. Conflicto entre Joab y Abner. Ahora, la guerra no solamente era entre individuos, no, porque aquí vemos que el problema estaba ya más grande. O sea, vamos a ver ahorita cómo se desarrolla el capítulo. Ahora, la vez pasada decía yo que tomar las concubinas era querer aspirar al reino. ¿Se acuerdan cuando Absalón tomó las concubinas de su padre, el rey David? Entonces, aquí vemos un conflicto entre Isboset, etc. Vamos a ver eso ahorita. Ahora, Isboset entendió el significado del proceder y reprende, vamos a ver a quién. Y en su enojo, Abner respondió que ahora se esforzaría Abner para entregar el reino de la casa de Shaul a David. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como lo reprendió Isboset por haber tomado las concubinas de Shaul, o al menos Rispa, bueno, la idea es: voy a hacerte la vida de cuadros, Isboset, voy a entregar el reino, en este caso el reino del norte, a David. Recuerden que ya estaban divididas las casas, por así decirlo. Ahora, vamos a ir leyendo y los voy a seguir ministrando, porque en el verso del 12 al 21 dice cosas muy interesantes. Entonces, es el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se había fortalecido y la casa de Shaul se iba debilitando. O sea, ya iba para abajo la casa de Shaul. Y nacieron hijos a David en Hebrón, o Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinomam, el jezreelita. Segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur.
El cuarto, Adonías, hijo de Gadid. El quinto, Sefadías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Shaul. O sea, Abner quería el trono, en pocas palabras. Y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Rispa, en el verso 7, hija de Aja, y dijo Isbosed a Abner: ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Verso 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosed y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Aunque ya ministré algunas cosas hace 8 días, vamos a verlo ahorita con más detenimiento. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Shaul tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. En pocas palabras le estaba diciendo: mira, yo no te he entregado a David, Fíjense. Verso 9. Así haga Elohim a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Shaul y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía, o sea, Isboset. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Shaul, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Shaul, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. ¿Te acuerdas? O sea, esta mujer había sido dada por el rey Saúl a este varón. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló a Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hacía tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Yahweh ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también a Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel, o bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él estaban. Ahorita voy a ministrar esto del banquete, el pacto, etc. El verso 21. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, o sea, Abner se fue, y él se fue en paz, como dice aquí. Y aquí que los siervos 22 de David y Joab venían del campo. Ojo aquí, mucha atención. Y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Bueno, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? Vean, a ver, Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto con Abner? ¿Por qué le hiciste un banquete? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab, atención aquí, de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Es decir, como si le dijera: ven, te voy a comentar algo. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Yahweh para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Aquí era muy importante que David, como decimos aquí en México, pintara su raya, aclarara las cosas, porque si no, todo el reino del norte no se hubiera sometido al rey David.
Verso 29, caiga sobre la cabeza de Joab. Aquí, ojo, una maldición profiere el rey David hacia Joab. Caiga sobre la casa de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, o sea, con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Tremendo estuvo eso. Ahorita voy a ministrar. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él le había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón, si ustedes recuerdan. 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos, ¿se acuerdan eso de rasgar los vestidos, el duelo? Y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Vamos a ver por qué hizo todo esto el rey David. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Aquí ya empezó la división entre Joab y David. Desde ese momento ya no iba a haber la misma confianza, aunque vamos a ver que después Joab ayudó en muchas batallas al rey David, pero aquí ya las cosas no volvieron a ser igual. 35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, mas David juró diciendo: así me haga Elohim y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Es decir, que el pueblo pudo haber pensado: bueno, el rey David quería la muerte de este varón, de Abner, pero no era así. 38. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Yahweh dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Sería bueno que subrayáramos todos, yo lo tengo subrayado desde hace muchos años. Yahweh dé el pago al que el mal hace, conforme a su maldad. Subrayenlo con amarillo, les va a servir, porque esas enseñanzas son para toda la vida. Recuerda, la Biblia no pasa de moda. Bueno, entonces decíamos, Isboset entendió el significado del proceder de Abner para entregar el reino de Shaul a David. Ahora, del verso 12 al verso 21 ya leímos, el pacto sería que para demostrar su buena fe le devolviera a su esposa Mical. Eso lo vimos en el verso 12, aquí en el verso 12. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Etcétera, etcétera. Y el 13, y David dijo: bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Shaul, cuando me vengas a ver. Ese era el pacto. Ahora, el pacto entonces sería demostrar su buena fe de este varón, de Abner, trayéndole a Mical. Ahora, vemos aquí que Joab se enoja, está muy contrariado, por así decirlo. O sea, se sintió ofendido cuando supo que David había dado un banquete a Abner. Eso ya lo vimos en el verso 20, y que le había dado muestras de amistad. Pero el rey David tenía que ser muy astuto, porque si hubiera tratado mal a Abner y si hubiera hecho otras cosas no convenientes, el reino del norte jamás se hubiera sujetado a él, o sea, al rey David. Entonces él tuvo que dar muestras de amistad, etcétera, de cordialidad. Recordemos que era un caballero, aunque después pecó y fue perdonado por el Eterno, pero sobre todo era un buen diplomático. Eso es importante en esta vida para irla sobrellevando. Entonces Joab reprende al rey David y le dice:
¿por qué le diste un banquete si solamente te vino a espiar? Eso está en el verso 24 y verso 25. No, solamente vino a saber tu entrada, tu salir, etcétera, etcétera. Entonces Joab engaña a Abner. A ver, vamos a ver esto porque es muy interesante. Porque en esta vida, aunque no sea físico el ataque con un cuchillo en la quinta costilla, aunque no sea físico el ataque, todos los que nos dedicamos a ministrar la bendita Torah, etcétera, etcétera, tenemos ese tipo de ataques. A ver, entonces Joab engaña a Abner. Le dice, ven, te quiero decir algo al oído. Lo llevó aparte y lo asesinó, tal cual. O sea, lo asesina. Entonces, que fue en venganza por haber matado a su hermano Asael. Ahora, en la Torah no es correcto esto y vamos a ver por qué pecó gravemente Joab. Uno, asesinó a un varón, lógico, porque él decía, bueno, mató a mi hermano Asael, pero vamos a ver que todavía había más transgresiones a la Torah. Cuando David se entera de esto, maldice a Joab, y eso lo vemos en el verso 29, y entonces aquí la maldición se cumplió. Caiga, del verso 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Una maldición. 2, ni leproso, ni quien ande con bastón. 3, ni quien muera a espada. 4, ni quien tenga falta de pan. O sea, es una maldición tremenda. Entonces, eso si quieren anotarlo en sus apuntes. Ahora, en el tema de las maldiciones que está en la página gozoypaz.mx, inclusive en los libros que yo presenté, digo que hay maldiciones de parte de Yahweh, de Elohim, de Dios para los nuevecitos, de parte de Dios, de Elohim. Hay maldiciones de parte del diablo y hay maldiciones del hombre mismo. Entonces, a ver, aquí hay que discernir perfectamente bien si era una maldición de un hombre o de quién. O David estaba muy enojado y se dejó llevar por Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, o fue una maldición de Elohim. Fue una maldición de parte de Elohim, a través de un ungido como era el rey David. Entonces, si ustedes estudian el tema de las maldiciones, van a ver que es muy interesante estudiar las maldiciones, porque no podemos decir, bueno, es una maldición y ya, pero ¿qué tipo de maldición? ¿Vino de parte de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach? ¿Vino de parte de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda? ¿Vino de parte de un hombre? Pero aquí vino de parte de un hombre porque el rey David había sido ungido y no cabe duda que era un amado de Yahweh. Entonces la maldición vino de parte de Elohim mismo. Ahora, ¿por qué el rey David maldice así a Joab? Porque el asesinato tuvo lugar en Hebrón, que era una ciudad de refugio. Anótenlo porque si no se olvida. Era una ciudad de refugio, eso lo vimos ya en las parashot. Entonces había ciudades de refugio y para comprobarlo vamos a ver Josué, el libro de Josué, amados hermanos, hermanas. Vamos para allá a Josué, al libro de Josué, y vamos a buscar el capítulo 21 y el verso 13. Bueno, entonces ahorita voy a explicar. Entonces dice Josué, capítulo 21, en el verso 13, dice así: y a los hijos del Cohen Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es que Hebrón era una ciudad de refugio. Entonces, si alguien mataba a otra persona de una manera sin querer, o sea, o como se dice ahora, un asesinato, pero es un asesinato no, ahorita me fue la palabra, pero no es a propósito, pues. O sea, de repente la persona pasó y sin querer golpea a una otra persona, esa persona cae sobre una piedra, se pega en la cabeza y se muere. Entonces había estas ciudades de refugio para que ahí fueran los homicidas.
que no es que asesinaran, sino que una muerte, pero no una muerte por asesinato como tal, sino una muerte accidental. Entonces iban a esas ciudades de refugio, porque lógico, los familiares, y aquí lo vimos con Joab, con Abner, perdón, o sea, Abner, él asesina a Asael, mata a Asael. Entonces, esas ciudades de refugio eran para aquellas personas que habían causado la muerte de otras sin querer, sin querer. Y entre esas ciudades estaba Hebrón. Entonces, el pecado fue aquí transgredir la Torah, porque si Hebrón era una ciudad para refugiarse por matar sin querer, aquí él mató asesinando. Perdóname la expresión, o sea, parece como redundancia, pero no lo es. Entonces, donde estaba prohibido, para que se entienda mejor, donde estaba prohibido tomar venganza, ahí lo asesina. Vamos a Números, vamos a la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. A Números, a ti que te gusta estudiar mucho Torah, en Números 35, es que no hay otra ley más perfecta que la de Yahweh. En Números 35, verso 22. Números 35, verso 22 al 25. Los voy a esperar porque esto sí es importante que tú lo veas con tus propios ojitos. Números 35, verso 22, lo tienen ya. Dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procurará su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y ahí sigue, y entonces encuentras ahí la ciudad refugiada. Del 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo Cohen. Y eso tiene un trasfondo espiritual con Yahshua Mashiach, eso ya está explicado en las parashot, el cual fue ungido con el aceite santo, el aceite Kadosh. Pero Yahshua murió y resucitó. Entonces les invito a ver estas parashot. Así que la idea es que en una ciudad de refugio, donde no se podía tomar venganza, etcétera, etcétera, ahí es donde Joab asesina a Abner. Entonces David proclama un duelo público, eso lo vemos en el capítulo 31, en el verso 31. Aquí vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 3, en el verso 31, aquí está el duelo. Entonces, el segundo libro de Samuel, eso es capítulo 3, verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. O sea, en pocas palabras, aquí era decir: aquí está el asesino, pero no tiene remordimiento de conciencia. Rasguen sus vestidos siquiera. No sé si me estoy dando a entender. O sea, fue algo muy feo. Y entonces, desde ese momento, ya no hubo una... Aunque decía yo, Joab, lo vamos a ver, ayudó mucho a David, la confianza se había perdido. La confianza se había perdido, y vemos después cómo Joab traiciona al rey David, queriendo coronar a Adonías en lugar del rey, a Salomón como rey. Eso lo vamos a ver mucho después. Bueno, entonces David proclama ese duelo, y ese duelo era importante. Uno, porque David era un santo, un Kadosh. Dos, él tenía también que mostrar amor a la familia de Abner. Tres, debía como diplomático ganarse, ¿por qué no decirlo?, a todo el reino del norte, porque si no, no se iban a someter a él. Si él hubiera pasado de largo esto, él no le iba a pasar de largo, porque él sabía Torah. Sin embargo, él después peca, pero bueno, eso lo vamos a ver con detenimiento cuando lleguemos a esos capítulos. Pero aquí la idea es que si él hubiera pasado de largo eso, pues entonces diríamos: ¿qué ungido de Yahweh es? Pero no, él no pasó de largo esto. Entonces, sepultó a Abner en Hebrón, y él compuso un lamento, y aquí está el lamento en el verso 33 y 34.
Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. O sea, esto lo ha de haber dicho el rey David, bien emocionado, con mucho sentimiento, con mucho lloro, con mucho pesar, tal vez a gritos, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Porque el rey David, recuerden, aparte, fue un profeta, eso lo vamos a ver más adelante, fue un profeta, fue rey, fue también un poeta, ¿por qué no decirlo? O sea, compuso cantidad de salmos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice aquí en este lamento el rey David? ¿Por qué dijo eso? Miren, este lamento lo compuso y habló de la manera tan vergonzosa en que había muerto Abner. O sea, él trata de decir la manera tan vergonzosa, habías de morir como un villano. O sea, fue totalmente injusto lo que te hizo Joab. Entonces, trata de dar mucho énfasis el rey David a esto. Y eso después traería consecuencias más fuertes en la relación de Joab con David. Pero David era un kadosh. Entonces, fue una manera realmente vergonzosa, y eso es lo que hacen todos los asesinos, inclusive las mamás que abortan. Hago la aclaración. Y si tú fuiste una de ellas y no te has arrepentido, pídele perdón al Eterno. Si eres nuevecita, pídele perdón al Eterno. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Me gusta hacer paréntesis a veces. Si el Eterno me trae ideas, Una mujer un día abortó. Y se le preguntó: ¿por qué abortó usted? Es que la economía no nos iba a alcanzar. Ese niño nunca se hubiera alimentado bien. Pero psicológicamente quedó trastornada porque esa mujer tenía 2 niños y el tercero fue el que abortó. Entonces la señora en la mesa, cuando ponía la mesa, ponía plato, vaso y cuchara, ponía siempre 3, aparte el de su esposo y el de ella misma. ¿Por qué ponía 3 si no ponía 2? Si nada más tenía 2 niños. Y luego ponía 3. Y luego su esposo le decía: ¿pero por qué pones 3 si nada más tenemos 2 hijos? Ah, sí. Y después entendió que eso lo hizo el Eterno para recordarle toda su vida que nunca le hubiera faltado pan a ese niño. Tremenda lección, ¿verdad? Entonces, si tú abortaste, pídele perdón al Eterno. Perdón que hable de esto. Bueno, no, perdón. Qué bueno que hablo de esto. Pídele perdón al Eterno. El Eterno perdona. Pero hay que arrepentirse de veras y no volverlo a cometer. Proverbios 28:3: el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia de Elohim. Creo que quedó clara esta lección. Nunca le hubiera faltado pan a ese niño. Bueno, ahora, volviendo al capítulo 3, del segundo libro de Samuel, David demostró aquí algo muy hermoso. 1, ser compasivo, y 2, perdonador. Y el hecho de que fuera compasivo y perdonador lo distinguía de los demás hombres, sin duda. O sea, de los demás hombres comunes, por así decirlo. Ayunó también. Él le decían: come. No voy a comer hasta que se ponga el sol. Entonces, y él dijo que, aquí en el canto, fíjense, porque aquí dice en el canto, el 33 y 34, y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Elohim y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Eso es importante, el 36, porque se ganó al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió que aquel día que no había procedido, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día
que no había procedido del rey a matar a Abner, hijo de Ner, o sea que no había en él maldad. Ahora, en el 38, eso es lo que me voy a enfocar ahora, por el comentario que quiero hacer. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? 39. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Y luego sigue la condena: Yahweh le dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Pero cuando dice aquí en el verso 39, yo soy débil, bueno, la idea es esta. Él dio a entender esto, y por eso el pueblo todavía le aplaudió más, por así decirlo, aunque no sé si hubo aplausos, pero la idea es que se ganó al pueblo. Él dijo: yo soy débil comparado con Abner. Yo soy débil comparado con Abner. Miren, hermanos, eso es muy bonito, porque cuando yo, porque se sigue ministrando. Mañana voy primeramente a ministrar a través de internet a 80 almas, pero van a ser en grupo. Bendito sea el abacados, aleluya. Entonces sí, yo sigo ministrando, aunque está cerrada la congregación y ya no hay las filas de hermanos, pero ahora las filas son a través de, bendito Yahshua Mashiach, de internet. Bueno, pero ¿qué pienso yo realmente? ¿Me siento orgulloso? No me siento orgulloso. Yo lo que digo, por ejemplo, cuando platico con los hermanos y demás, les digo: miren, el profeta Jeremías, yo ni siquiera le llego a los talones. Y eso lo digo de veras, de corazón, de veras, sintiéndolo, no siendo un hipócrita. Entonces, el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Y eso es lo que pasó aquí con el rey David. Él dijo que era débil comparado con Abner, y después Yahweh lo exalta. Aprendamos eso, y no nos creamos ni los grandes profetas, ni los grandes ungidos, ni los grandes pastores, ni los grandes apóstoles, ni nada de eso. Porque el único grande es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, si tú quieres ponerle aquí en el 39, bueno, una nota o algo así, el que se humilla será exaltado, el que se exalte será humillado. Y Yahweh, exaltó al rey David. Bueno, ahora, a pesar de todo esto, él reconocía que los hijos de Sarbia, Joab y sus hermanos, debían ser castigados. A ver, porque esto no podía quedar así. Fue un asesinato. Y luego una ciudad de refugio. Entonces, vean qué compromisos tenía el rey David. Entonces, él reconocía que los hijos de Sarbia no estaban bien. Que Joab y sus hermanos debían ser castigados, pero él no sabía cómo castigarlos. Entonces, en el verso, aquí tenemos en el verso 35 y el verso 39, entendemos que no hallaba una forma de decir: bueno, voy a hacer esto, después vamos a ver los otros capítulos, pero en pocas palabras, no sabía cómo hacerlo, pero lanza una maldición. A ver, la maldición está aquí, aparte de la maldición que ya le lanzó a Joab. Dice en el verso 39, al final: Yahweh dé el pago al que el mal hace, conforme a su maldad. Es una maldición, pero es una advertencia. Ahora, ¿quién era Sarbia? Vamos a ver en 1 Crónicas 2, vamos para allá, en 1 Crónicas 2, bendito es tu nombre, Abacados. En 1 Crónicas capítulo 2, en el verso 16. Bueno, Primera de Crónicas 2, el verso 16. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3: Abisai, Joab y Asael. Ya encontramos que Asael fue el que fue también asesinado. Bueno, ahora, por Joab. Ahora, vamos al verso 3 aquí en 2 Samuel, el segundo libro de Samuel capítulo 3, en el verso 3. Aquí se menciona miren, su segundo, Kielef o Kieleaf. Ese hijo
no se sabe nada, porque no se vuelve a mencionar más en la Biblia. O sea, los demás hijos sí, pero de este no. De este hijo no. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el segundo hijo, Kileaf, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel, no se sabe nada. Es la única mención que se hace en toda la Biblia del segundo hijo de David. Ahora vamos a 2 de Samuel 16. Vamos a 2 de Samuel 16. En el verso 21 y verso 22. Aquí encontramos la historia de Ahitofel, de Absalón, y bueno, no voy a leer en sí los versos porque vamos a llegar a eso y van a ver qué historia tan interesante. Pero aquí está Absalón, etc. Entonces de ellos sí se saben varias cosas, pero no se sabe más de Kilaf, por así decirlo, no se sabe más. Ahora, en el caso de, vamos a ver el verso 14, porque aquí en el verso 14 le devuelven a Mical. Estoy hablando del segundo libro de Samuel, capítulo 3. O sea, la hija de Saúl, pero no tuvo hijos con ella. No tuvieron hijos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, segunda de Samuel 6 y el verso 23. Vamos para allá. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, ahora, en el verso 16 de segundo de Samuel 3, 16, aquí se cita Bahurim. Entonces, Bahurim era una población benjamita. Así estuvo la repartición de las tierras. Al nordeste del Monte de los Olivos. O sea, no muy lejos, fíjense, del Monte de los Olivos. En segunda de Samuel, capítulo 16, y en el verso 5, segundo libro de Samuel 16, 5. Sí, aquí dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía una de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Bueno, en un momento, después en su momento vamos a estudiar todo eso. Ahora, en el verso 26 de 2 de Samuel 3, 26, aquí se narra el pozo de Sira. Y ese pozo estaba a 4 kilómetros de Hebrón. A 4 kilómetros de Hebrón. Bueno, en el verso 38, segundo Samuel 3, verso 38 y 39, cuando dice, también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Entonces dio sepultura a Abner, declarando públicamente su inocencia. Esto es muy importante, era muy importante para el rey David. O sea, declarando, yo soy inocente de esto. De una manera indirecta, pero sí era más directa que nada. Porque aquí está diciendo cómo caíste, etcétera, en el lamento que compuso, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el rey David está diciendo, yo soy inocente de esta muerte. Y esto era importante, repito, para mantener buenas relaciones con la gente del norte, con los israelitas. Ahora, en el verso 8, aquí recordando, segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 8, cuando se enoja Isboset y cuando Abner dice, ¿acaso soy yo cabeza de perro? O este perro muerto. Entonces una manera de decirlo, es un dicho muy famoso hasta la fecha en Israel. Vamos a Deuteronomio 23, vamos para allá. En Deuteronomio 23 vamos a buscar, por favor, hermanos, hermanas, el verso 18, 23, 18. Dice, no traerás la paga de una ramera en el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominaciones a Yahweh tu Elohim, tanto lo uno como lo otro. De hecho, en Apocalipsis 21, verso 7, dice que los perros estarán afuera. O sea, se refiere a la gente de lo peor.
O sea, los perros no van a entrar al reino de los cielos, y no se está refiriendo a los perros como los animalitos que son, no, sino a la gente que es mala y perversa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 8, verso 13. Dice así en Segunda de Reyes 8:13: y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Elisha, Yahweh me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Busquen primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, está en el canal de YouTube Shalom 132, explicado con mucho detenimiento. Entonces, esta frase de este perro muerto, ¿acaso soy un perro?, etcétera, etcétera, es una afirmación proverbial hebrea. Ahora, con esto termino la administración con lo siguiente. Miren, vamos otra vez, segundo libro de Samuel, capítulo 3, y en el verso 31 dice, segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Si se dan cuenta, entonces, el rey David dijo a Joab y a todo el pueblo. No dice a todo el pueblo, primero a Joab, que fue el asesino. Entonces, el asesino Joab es obligado a humillarse públicamente. Eso era muy importante para el rey David. Y al mismo tiempo se entierra con muchos honores, yo diría con máximos honores, aquí lo dice, bueno, no con esas palabras, pero con máximos honores, el hombre que había sido muerto por Joab. Y aquí comenzó la enemistad con el rey David hasta el final. ¿Qué lección nos deja todo esto? 1, la deslealtad. 2, la venganza es de Yahweh. Mía es la venganza, dice Yahweh. Nosotros no tenemos por qué tomar venganza de nada. Si te hacen algo, dice el Eterno que te debemos de perdonar. Y recordemos eso, mía es la venganza, dice Yahweh. Vamos a ponernos de pie todos, bendito es el nombre del Abacados. Y ahí tienes el tema y tú le vas a poder encontrar más enseñanza todavía. Bendito es Yahshua Mashiach. Siempre ser leales, en primer lugar con el Eterno, y ser leales, ¿por qué no decirlo?, con los hermanos que nos enseñan Torah, que nos han sido de bendición para nuestras vidas. La lealtad es algo muy hermoso, la fidelidad es algo muy hermoso. Padre amado, he ministrado tu palabra. Bendito eres Yahshua Mashiach por las enseñanzas que nos das. Toda Gabá Abacados, Omen, Beomen. Ahora